Rocío Fernández, bienvenida. Muchas gracias. Nada, estoy muy contento de que estés hoy aquí. La verdad que tenía muchas ganas de grabar este episodio, creo que va a aportar un montón de conocimiento y vamos a resolver muchas dudas. Tengo un bloque de preguntas estructurado, pero sí que es verdad que antes me gustaría que te presentaras, nos contaras un poco quién es Rocío Fernández, a qué se dedica, en qué proyecto estás inmersa. Así que si quieres, pues nada, procedemos a ello. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir. Creo que, como dices, puede ser una información muy válida para diferentes públicos, ¿no? Para gente amateur, para gente que se dedique más al rendimiento o para nuestro día a día. Espero poder contestar todas esas preguntas que tienes preparadas. Bueno, pues en principio te cuento un poco el resumen de mi formación. Soy graduada de nutrición, estudié en Granada, en la Facultad de Farmacia. Terminé en 2016 y comencé la práctica en Hospital Quirón, en Málaga. Empecé con el servicio endocrino, entonces pues al lado de mi jefe pude aprender mucho de la parte clínica y especializarme mucho más en el tema de la malnutrición y la desnutrición hospitalaria. A raíz de ahí pues llevo 9 años de experiencia y también realicé al inicio, porque mi foco estaba también muy puesto en la nutrición deportiva, un máster específico de nutrición deportiva en diferentes aspectos de fuerza, rendimiento y suplementación. Por circunstancias pues he ido también desarrollando la parte clínica, como te comentaba, y actualmente pues estoy trabajando en el Hospital Clínico de Málaga, donde llevo 4 años pues desarrollando mi tesis doctoral, específica también en pacientes con problemas pulmonares, cómo afecta en la composición corporal, en la musculatura y el efecto del ejercicio. O sea que en ese aspecto como que engloba mucho de lo que vamos a hablar hoy. También por circunstancias personales pues me he tenido que especializar un poco más en el ejercicio de rendimiento deportivo y de resistencia, y fui pues los últimos 2-3 años pues desarrollando un poquito más esa parte, informándome, formándome y aplicándolo pues en los pacientes. Y nada, pues creo que con ello te he hecho un pequeño resumen así de todo lo que toco. Bueno, también toco un poco la parte de sistema digestivo, problemas de intolerancia, sobrecrecimiento bacteriano, que es verdad que ahora ha habido como un aumento de los diagnósticos y también estoy como asociada con un equipo de digestivos y también me van derivando muchos pacientes de esas características. Entonces, pues un poco toco todos los palos. Perfecto, perfecto. Sí. Muy bien, Rocío. Hemos estructurado, digamos, en 3 bloques de preguntas. El primer bloque, conceptos generales de nutrición, que seguro que a mucha gente le ayuda. Una segunda parte que me gustaría que abordáramos la nutrición un poco más enfocada a la mujer, tanto a nivel salud como a nivel rendimiento. Y la última parte, digamos, un poco más específica en rendimiento, deporte de resistencia, deporte de fuerza también. Pero antes, si te parece, me gustaría que nos contaras un poco cuando llegamos a consulta, por ejemplo, qué nos encontramos. Vale. Bueno, pues mi consulta privada se estructura como en 2 partes, ¿no? La primera parte, como te he dicho, me enfoco mucho en la parte clínica, ¿no? Pues ver qué patologías tiene nuestro paciente, incluso indagar en diferentes aspectos, por ejemplo, psicológico, que me he dado cuenta que hay un mal diagnosticado problemas de trastorno de la conducta alimentaria, entonces indagando un poquito ahí también puedo obtener mucha información. Luego temas hormonales o problemas en la mujer, pues de la menopausia, de diferentes etapas que nos vamos encontrando, ovario poliquístico, endometriosis. Entonces es muy importante hacer una buena historia clínica, hacer unas preguntas muy específicas para que yo después la intervención la haga de forma mucho más personalizada. Una vez que ya tengo toda la parte clínica, paso más a la dietética, ¿vale? Para ver los hábitos alimentarios, qué es lo que nos gusta o lo que no nos gusta, con la idea después de la planificación nutricional, pues adaptarla lo máximo posible. Una cosa es como lo que nosotros tenemos como estructura de ideal y otra lo que el paciente puede llevar a cabo, que empezar con los pies sobre la tierra e ir adaptándolo poco a poco, intentando acercarnos más a la salud, ¿no? Y en la tercera parte sería como la evaluación de la composición corporal. Desde hace como 4 o 5 años se han incorporado herramientas que nos permiten como evaluar de forma más precisa la composición corporal.
Yo creo que todos conocemos la plicometría, ¿no? El análisis de los pliegues para valorar la cantidad de grasa que tenemos. Yo tengo el ISAC 1, entonces también hago pliegues, pero veía que ahí me he quedado como un poco corto a la hora de hacer el seguimiento de nuestros pacientes y ver hacia dónde iba la pérdida, ¿no? Pues sí, puede ir reduciendo la grasa, pero ¿qué pasa con la masa muscular o qué pasa con la hidratación? Entonces, junto con ello, incorporamos la bioimpedancia. Tenemos la tanita de toda la vida, la bioimpedancia, que se realiza de pie y tiene como inconveniente pues, que los resultados se fluctúan mucho, sobre todo en la mujer, cuando hay periodos pues, de sobrehidratación o retención de líquido. Imagínate que lo veo en una situación premenstrual, pues ahí ya alteraría mucho esa medición. Porque la bioimpedancia, Rocío, funciona mediante impulso eléctrico, ¿no? Exacto. Recorre el cuerpo y de ahí saca los parámetros, saca el cálculo. Vale. Exacto, es una corriente que pasa por nuestro cuerpo y a raíz de ahí me saca unos valores para estimar la masa muscular y la grasa. Lo que realmente hace una bioimpedancia normal de pie, que nosotros nos medimos, lo calcula todo a partir del líquido que hay en el cuerpo, ¿vale? Y con fórmula va sacando el resto de parámetros. La nueva técnica que te comentaba que utilizo ahora en consulta se realiza en decúbito supino. El paciente está tumbado con los miembros inferiores y superiores separados del tronco para que no haya interferencia y se colocan unos electrodos en la mano y en el pie para que la corriente traspase todos los tejidos musculares. Lo único que no mide la bioimpedancia y la bioimpedancia vectorial, que es esta que hago con los electrodos, es la grasa, porque la grasa no conduce la electricidad. Claro. Lo que la bioimpedancia vectorial mide es la conducción del líquido, ¿no? Para ver la hidratación que tiene el paciente y la oposición al paso de esa corriente que serían las células, ¿vale? Del cuerpo, que es la masa muscular. Entra por el brazo, sale por la pierna, solamente cuenta con un 20% del tronco, o sea que lo que más me mide es las extremidades, y teniendo esa masa muscular, esa hidratación, estima la grasa. Pero al tener ya dos de los parámetros, estimo de mejor forma el resto de parámetros de la composición corporal. O sea que a la hora de evaluar y de seguir es mucho más precisa. Yo realizo todo, ¿vale? Porque me gusta tener como toda la información para ir pudiendo dar una explicación al paciente de forma más concisa y precisa, ¿vale? Y por último están los perímetros abdominales, de cadera, de braquial, de la pantorrilla, que te evalúan un poco el volumen, ¿no? de pérdida o de ganancia que pueda tener el paciente. Con todo ello, pues hago un remix de toda la información e intento plasmarlo de la mejor forma en la planificación nutricional o ajuste de suplementos o la intervención que le haga el paciente. Fantástico. Pues, bueno, yo sí que he estado en tu consulta. Le recomiendo a todo el mundo, tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento, ponerse en manos de alguien especializado como Rocío. A mí en particular y a clientes que tenemos en nuestro gimnasio, porque nosotros hacemos, nuestro centro deportivo, hacemos un trabajo multidisciplinar. Colaboramos con Rocío desde hace mucho tiempo y la verdad que los resultados son bastante buenos a nivel de todo esto que hemos hablado. Pues muy bien, Rocío. Si quieres empezamos con la primera pregunta. Vale. Nada, es una pregunta muy abierta, muy genérica, pero ¿cuáles son los pilares fundamentales de una alimentación saludable? Pues bien, una alimentación saludable consiste pues con un equilibrio, ¿no? De tanto en cantidad, distribución, calidad de los nutrientes que aportemos. Tenemos como dos vertientes, podría ser como un déficit o una falta de ese aporte energético que puede venir, pues como he dicho antes, de trastorno en la conducta alimentaria, una anorexia, una bulimia. Puede venir también de alguna patología o enfermedad, como en la caquesia, en los pacientes oncológicos, que tienen un gasto aumentado de ese metabolismo y no consigue aportar todos los nutrientes o requerimiento calórico que tiene en ese momento. Entonces habría como un déficit de ese aporte. Y luego tenemos la otra vertiente que sería como la sobreexceso de la alimentación o la malnutrición, también lo podríamos llamar, que conllevaría un sobrepeso o obesidad, ¿vale? Un consumo excesivo de ultraprocesados, alimentos de mala calidad, que me conlleva pues, ese acúmulo de tejido adiposo que me deriva en esta patología. ¿Cómo sería o cómo aportaríamos una alimentación saludable? Pues también lo podemos dividir como en dos grupos, estarían los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macros encontraríamos pues, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y dentro de los micros, los minerales y las vitaminas.
Todo ello, acompañado de una correcta hidratación y actividad, me podría definir bien que sería una alimentación saludable. Fantástico, fantástico. Has hablado un poco de trastornos alimenticios, es verdad que es un tema que, bueno, tampoco vamos a profundizar mucho porque quizás es un tema que deriva un poco más a la psicología, pero sí que es cierto que es un tema que está muy candente en la sociedad, incluso de preocupación. De hecho, nosotros que también hacemos una pequeña entrevista inicial con los clientes antes de empezar a entrenar, bueno, hemos tenido testimonios, incluso, llega a decir, es que me das con mi cuerpo. Claro, una vez que una persona te transmite eso, tú ya sabes que hay un problema mucho más profundo y al final nosotros tenemos las herramientas que tenemos, nosotros como entrenadores y tú como nutricionista. Pero sí que me gustaría preguntarte, bajo tu experiencia, ¿crees que ha habido un aumento de trastorno alimenticio, bien sea por las problemáticas a nivel de redes sociales, por esos cánones de belleza que nos impone la sociedad? En fin, ¿has notado tú quizás ese aumento en este tipo de trastornos? Como te he dicho, llevo como 9 años ya trabajando en esto. Desde que yo empecé siempre lo he detectado. Lo que pasa es que yo creo que ahora tengo más experiencia para hacer las preguntas específicas y que ellos se abran un poco. Es verdad que yo no me dedico al tratamiento de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, creo que es algo muchísimo más complejo, con lo cual no tengo esa formación para tratarlo, y derivo a una compañera que sí que está especializada en este tema. Y como bien has dicho, la parte psicológica es fundamental. Incluso yo creo que en las primeras etapas de la enfermedad tienen una parte de trabajo mucho más importante que el nutricionista. Nosotros vamos como acompañando y el psicólogo va tratando el problema de raíz. Claro. Lo que comenta de las redes sociales, totalmente. Creo que a mí no es la primera vez que en la consulta me viene el paciente y me dice, yo quiero tener esta tableta de chocolate. Claro, yo le tengo que poner los pies sobre la tierra y decirle, aquí no hay milagros, vamos a ir trabajando poco a poco, pero claro, ellos tienen unos ideales en la cabeza, pues fomentados por esa imagen que nos da en las redes, que a veces te conllevan a obsesión y a problemas, sobre todo en el ambiente, como comentabas, de ejercicio, gimnasio y tal. También se van como retroalimentando Sí, los además, clientes entre ellos. yo creo que compartimos ese punto en común, nutricionistas y entrenadores, porque al final nosotros, por ejemplo, nuestra filosofía nos orientamos mucho en la salud, en mejorar la salud. El cambio físico va a ser una consecuencia de la mejora de esa salud. Esto es multifactorial, tienes que cuidar el entrenamiento, tienes que cuidar la alimentación, pero sí que nos pasa mucho que nos llegan estos perfiles que no, yo es que en 3 meses quiero dar. Nosotros, sin embargo, nosotros nunca garantizamos resultados. Pues No lo sabemos. tenemos un impacto de 2 o 3 horas a la semana, no sabemos qué hacer el resto del tiempo. Nosotros ponemos nuestras mejores herramientas, igual que tú pones tus mejores herramientas, para llegar a esos objetivos. Muy bien, es un tema que daría mucho que hablar y es un tema un poco, pero bueno. Rocío, te quería preguntar, quizás un poco al hilo de esto, ¿qué opinas de estas dietas muy bajas en carbohidratos? Y si quieres incluso podemos hablar un poco del ayuno. A ver qué opinión te merece. Bueno, lo que comentabas de quiero en 3 meses ver el resultado tal, a mí me ocurre también en la consulta, y la gente pues ha estado muy acostumbrada a tirar de las típicas dietas milagros, la dieta de la piña, la dieta, se puede encontrar de todo en internet, donde ves resultados muy rápidos, pero que son prácticamente imposibles de mantener a largo plazo. Claro. Entonces, yo siempre les intento transmitir ese concepto de salud, de cambio de hábitos y de educación nutricional para hacer algo que nos dé rentabilidad en un futuro, porque si yo hago una intervención corta y muy estricta y prohibitiva, vamos a obtener totalmente lo contrario. Cuando lleve 1 mes o 2 con esa restricción y prohibición, le va a dar la ansiedad, le va a dar por comer alimentos mucho más ultraprocesados y vamos a haber perdido el tiempo que hemos invertido en ese cambio. Entonces, siempre poco a poco, con los conceptos bastante claros y no intentando perder tantos kilos en tanto tiempo, tal. Al hilo de esto tenemos como muchas estrategias que podemos utilizar para la pérdida de peso. Siempre intento, primero, ver qué hábito tiene, trabajar sobre qué podemos mejorar sobre su base y poco a poco, pues si necesito utilizar cierta estrategia temporal
para obtener un resultado, pues lo puedo ir utilizando. ¿Cuáles tenemos? Tenemos las dietas low carb, que son bajas en hidratos de carbono, pero no llegan a ser tan estrictas como las dietas cetogénicas, ¿vale? Que son muy reducidas en hidratos, por debajo del 10% de hidrato de carbono diario. Luego tenemos los ayunos intermitentes. Dentro de los ayunos pues podemos encontrar el de 12, 14, 16 hasta 24 horas. El que tiene más evidencia sobre pérdida de peso y adherencia o mantenimiento más a largo plazo es el de 16 horas, porque realmente como que no me altera mucho mi distribución de las comidas. Puedo reducir una ingesta, es decir, ceno a las 8 y hasta las 12 no vuelvo a hacer mi siguiente ingesta al día siguiente, ¿vale? O sea, me saltaría un poco el desayuno a primeras horas de la mañana, podría hacer como una media mañana, ya después mi almuerzo y mi cena, ¿vale? Se puede distribuir de la forma que queramos, siempre que dentro de esas 8 horas lo hagamos con un equilibrio. ¿Qué me suelo encontrar? Pues que la gente hace el ayuno y después en las horas restantes me como lo que me da la gana. Claro. Entonces, el objetivo que estamos buscando de mejora de la resistencia a la insulina, mejora del tema del apetito, del hambre, de la saciedad, todo ello se obtiene si yo en las comidas restantes las hago correctamente. No va a servir de nada si después me tomo un bocadillo, una hamburguesa, una pizza, Claro. porque la insulina y todas las hormonas van a seguir funcionando de forma bastante alterada. Entonces, como he dicho, estrategias que podemos utilizar de forma puntual. No creo que se puedan mantener a largo plazo como la dieta cetogénica o tal, independientemente del contexto. Es decir, que habrá pacientes que tengan algún problema hormonal, metabólico o etapa en la que se encuentren en su vida o nivel de actividad en el que se pueda beneficiar de estas estrategias, ¿vale? Pero lo más importante, la base, trabajar el hábito alimentario. Fantástico. ¿Cómo podríamos, Rocío, identificar si estamos llevando una malnutrición? ¿Qué indicadores así podríamos detectar? ¿En qué aspectos? ¿Serían en deportistas o en personas sanas? Si quieres podemos comentar un general? poco los dos. Quizás si quieres empezamos por personas sanas y luego nos Vale. metemos un poco... Vale, en las personas sanas, pues típico cansancio, debilidad, que puede darnos pistas sobre que puede haber pues una anemia o un déficit de alguna vitamina o mineral, nos podría dar alguna pista. Caída del pelo, ¿vale? Porque eso puede ser que haya algún déficit de zinc o biotina, que haga que tengamos más debilidad en pelo, uñas. Que tengamos dolores en las articulaciones, musculares. Todo ello también me puede indicar déficit de potasio, de magnesio. Siempre que llevemos una alimentación equilibrada y variada, realmente deberíamos de estar aportando como todas esas vitaminas y minerales. Entonces no deberíamos de preocuparnos de más, ¿vale? Puede venir de otro contexto. En el círculo del deportista sí que es verdad que puede haber más déficit porque o a veces la alimentación no está muy ajustada y puede que no aporte lo que necesito o porque el desgaste es mayor y no estoy cubriendo esas necesidades, ¿no? Tendrá que en alguna ocasión utilizar algún suplemento. En los deportistas, pues sí que he notado yo lo que decía del cansancio, la fatiga, está muy cansado, pues la típica anemia del deportista, sobre todo en deporte de fondo. Yo llevo pacientes de atletismo y en el fondo, debido al impacto, pues hay una gran pérdida de glóbulos rojos, entonces la anemia pues casi siempre es un indicador que tenemos que suplementar, ¿no? con el hierro y obviamente con la alimentación más enriquecida en este mineral. Luego, ¿qué más? Calambres. En los deportistas también podemos detectar que hay un déficit de ese magnesio y potasio porque tienen muchos calambres musculares, espasmos. Al final ahí sí que podríamos reforzar ese mineral. Y luego a nivel de los huesos, ¿no? que también es importante que tengamos cubierto pues, ese calcio, esa vitamina D. La vitamina D no solo viene de la ingesta alimentaria, también de la exposición al sol. Entonces, tener en cuenta como esos pilares sería como fundamental para evitar que nos ocurran estos síntomas. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, Rocío. Vamos a pasar, si quieres, al segundo bloque de preguntas. Vamos a hablar un poco de nutrición orientada a la mujer. La primera pregunta que te iba a hacer es un poco obvia.
¿Deberíamos diferenciar la alimentación entre un hombre y una mujer? Primera pregunta. Buena pregunta. Obviamente sí. Voy a contar un poco cómo se realiza ese cálculo del gasto energético total, ¿no? Para Perfecto. ver qué aporte calórico tenemos que dar a cada uno. La típica fórmula de Harris-Benedict, creo que la conocemos todos porque es la que introduce la edad, la talla, el peso y con unos números te da ese gasto del metabolismo basal. Ya eso de base en el hombre va a estar aumentado porque tiene diferente composición. El hombre lo ideal sería como un 80% de masa libre de grasa y un 20% de grasa, ¿vale? Más o menos, ya dependiendo del contexto. Y en la mujer sería un 70% masa libre de grasa y un 30% grasa. Ya al tener más masa muscular, tenemos más celularidad, más masa activa y eso me genera más gasto en basal, ¿vale? En reposo. Luego a ese metabolismo basal le tenemos que multiplicar el factor de actividad, que va a depender pues, del ejercicio que yo realice, ¿vale? Va desde 1 a 3 días de actividad, de ejercicio de 1 hora, de 3 a 5 y más de 7 días, incluso dobles entrenos. Y ahí ya vamos aumentando ese factor, ¿no? De 1,3, 1,5, 1,7. Ese metabolismo basal multiplicado por ese factor de actividad me dará el gasto energético total, que eso es como las calorías que yo necesito como para cubrir lo que gasto en reposo y en actividad diariamente. Normalmente en la mujer 2.000 calorías, en el hombre 2.500 o así. Como he dicho, depende de lo que nosotros hagamos de ejercicio. Una vez que tenemos ya este cálculo, pues lo tenemos que distribuir a lo largo del día, ¿no? En todas las comidas, con un buen equilibrio de nutrientes y dependiendo del objetivo que yo tenga de mantenimiento del peso, de reducción del peso o del porcentaje de grasa, que haremos un déficit, o de aumento para intentar aumentar la masa muscular o el peso, que meter un superávit de unas 500 calorías, ¿vale? Entonces, la pregunta que era, ¿diferencia en hombres y mujeres? Sí, y sobre todo cuando yo trabajo en pareja en la consulta, lo que hago es trabajar sobre una misma base de estructura alimentaria para que no nos volvamos locos, pero trabajo mucho en las cantidades, que ahí es donde va a diferenciar un poco ese aporte calórico. Perfecto, ¿vale? Fantástico. Adentrándonos un poco más ahora en la mujer, en la fase de menstruación, ¿también tenemos esa posibilidad de adaptar la alimentación? Sí, vamos a contextualizar un poco las diferentes fases que podemos encontrar en el mes, ¿no? de la mujer. Tenemos la primera fase, que es la folicular, que aparece entre el primer y 14, 15 días de inicio cuando termina la menstruación. Ahí lo que hay es un descenso de los estrógenos, ¿vale? Y la progesterona, y lo que se consigue, bueno, del 1 al 5.º día es cuando tenemos la regla, está esa bajada y después empiezan gradualmente a aumentarse esos estrógenos, ¿vale? Ese aumento de los estrógenos progresivo hasta el 14-15 días es lo que mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, trasladándolo un poco a qué tipo de alimentos me vendría bien en esa primera fase, sería los hidratos de carbono. Aquí la sensibilidad a los hidratos de carbono es muy buena, entonces los voy a metabolizar muy bien y puedo aumentar ese consumo, ¿vale? Acompañado siempre con un buen aporte proteico. Cuando pasamos a la fase de la ovulación, que está entre 14 y 16 días, son como 2 o 3 días, ahí los estrógenos se mantienen con la progesterona, podría mantener este hábito, ¿no? De buena ingesta de hidratos con el aporte de la proteína. En estos 15-16 primeros días también tengo como más energía y mayor capacidad de esfuerzo, más fuerza, ¿no? Entonces también en el entreno voy a rendir un poquito mejor, por eso también el interés de meter la proteína como para reposición, ¿no? ¿Qué pasa a partir de la fase post-ovulatoria, que sería la fase lútea? Pues que ahí, del pico máximo de estrógeno, se empiezan a reducir, ¿vale? Y esa caída de los estrógenos y subida de progesterona lo que hace es que me dé más apetito y más hambre, ¿vale? Por lo tanto, voy a querer consumir alimentos que no son del todo saludables y lo podemos detectar en las mujeres cuando se va acercando la menstruación o la fase premenstrual, pues me apetece tomar más chocolate, más ultraprocesado, más... Claro, ahí el problema es que la sensibilidad a la insulina ya no es tan buena, entonces deberíamos de reducir el consumo de hidratos de carbono, aumentar las proteínas en mayor cantidad de la que estábamos
y combinarlo con un aporte de grasa saludable para aumentar la saciedad, ¿vale? Esa combinación de proteínas con grasa hace que tenga yo más saciedad en mis comidas y no pase ese hambre excesivo que suele ocurrir. ¿Qué alimentos podríamos aumentar? Pues aguacate, frutos secos, pescados azules, son muy ricos en grasa saludable, omega 3, que también va a reducir un poquito la inflamación. Combinarlo con alimentos proteicos de calidad, carnes, pescados, huevos, legumbres. Y el chocolate, sobre todo el chocolate negro, es muy rico en magnesio, en zinc, entonces también los dolores premenstruales y durante también me lo puede reducir. Entonces esa combinación de esos truquillos puede que en las diferentes fases me haga personalizarlo un poquito más y que evitemos esos picos de hambre, ansiedad, atracón y lo regularicemos. Fantástico, ¿vale? Fantástico. Información muy interesante. Y Rocío, siguiendo con mujer, pasamos ahora al periodo de menopausia. Cuéntanos un poco ahí también cómo podemos adaptar la Una alimentación. etapa súper interesante, que yo, es verdad que en este último año he notado cómo hay un mayor interés en las pacientes que tienen la menopausia para tratarlo desde el punto de vista nutricional, nutricional y ejercicio, porque yo ya ahí le voy reconduciendo al ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, que en esta etapa es fundamental, incluso diría que es más importante que el tema de la nutrición, por todos los cambios hormonales y metabólicos que se conlleva la menopausia. ¿Qué ocurre en la menopausia? Pues que hay una caída de los estrógenos, ¿vale? Empieza a empeorar la sensibilidad a la insulina, o sea que hay más resistencia a la insulina. Ello me conlleva a que todo el hidrato de carbono que yo consumía lo metabolizo de peor forma y si hay altos picos glucémicos, alto índice glucémico de los alimentos, para yo intentar reducir esa glucosa en sangre lo voy acumulando en una zona que es muy peligrosa, que es la zona visceral, la grasa visceral, ¿vale? ¿Cómo puedo yo intentar reducir el impacto que tiene todo esto en el cuerpo? Pues bueno, lo primero es intentar reducir el consumo de este tipo de alimentos, hidratos de carbono, si los consumo que sean versiones integrales, ¿vale? Para evitar esos picos glucémicos. Intentar aumentar el consumo de proteínas, ¿vale? Porque con esa caída de los estrógenos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que haya una pérdida progresiva de la masa muscular, la famosa sarcopenia, que tengo que intentar frenar, eso es algo que va a ocurrir. Exacto. Si yo no pongo un freno o hago algún cambio, retardar ese proceso. Exacto. Entonces, si yo le doy un consumo un poquito mayor de proteína, antiguamente era 0,8, 1 gramo, me parece ridículo que en esta etapa se siga consumiendo eso cuando yo voy a necesitar... Mucho más. Claro, mucho más, incluso 1,2, 1,5, dependiendo del contexto, y más si hace ejercicio, como darle esos ladrillitos para que reconstruya y reponga esa masa muscular. Aún así, es complicadísimo que durante esta etapa consigamos esa ganancia muscular. Pero bueno, por lo menos frenarlo, retrasarlo, va a ser nuestro objetivo. En estos casos, Rocío, ¿recomendarías suplementación? Están saliendo muchos estudios ahora enfocados a esta etapa de la menopausia de la mujer con la creatina, porque es un metabolito pues, que va específicamente a mantenimiento, incluso ganancia de esa masa muscular, o que tenga más fuerza para que en el ejercicio pueda levantar más peso y pueda generar más roturas de fibra y después la reconstitución de la masa muscular. Entonces, la creatina sí tiene ya bastante evidencia. El aporte proteico también se está viendo que tiene bastante evidencia. ¿Qué pasa si yo hago todo desde el punto de vista nutricional, pero no hago lo más importante, que es el ejercicio? Pues que obviamente no se va a ver el resultado. Tienen que ir de la mano. Y yo cuando en la consulta me intentan pedir desesperadamente que pare la ganancia de peso, que reduzca esa grasa visceral que se le está acumulando en el vientre, le digo que si no, me puede hacer caso con la comida, pero si no lo acompaña de ese ejercicio de fuerza, un poco vamos a poder hacer. Hay que hacer un gasto calórico, un gasto metabólico, aumentar ese metabolismo, exacto, retardar ese proceso de sarcopenia que has hablado también. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú vas generando esa pérdida muscular y la sarcopenia? Reduces el metabolismo basal, porque el músculo es la materia viva y es lo que va a generar el gasto. Claro. Entonces tenemos que intentar aumentar el músculo, alimentándolo bien y dándole el estímulo de fuerza para que vaya creciendo, y obviamente que lo repongamos de forma correcta, si no va a ser imposible. De frenar este camino, este proceso de la menopausia. Sí, es lo que hemos hablado, es algo multifactorial y digamos que
que van de la mano, trabajo de fuerza Totalmente. con la alimentación. Has hablado de la creatina, que yo creo que es el suplemento estrella a día de hoy. Creo que, aunque ahora pasaremos a hablar un poco de rendimiento deportivo, pero sí que me gustaría aterrizar aquí un poco, si te parece. Bueno, creo que tiene beneficios para todos. Incluso me ha parecido leer algún estudio que incluso en pacientes con cáncer, ¿no? Se está utilizando incluso algunas dosis un poco más altas, en fin. Sí. Cuéntanos, que es algo bastante complejo, pero ¿a quién podría ir dirigido la creatina? Ya hemos hablado ahora en la menopausia. ¿Qué más beneficios, a qué otros perfiles podría ser interesante? Como bien has dicho, la creatina es como el suplemento que más estudio y evidencia de grado A tiene. Y no solo en temas de rendimiento deportivo, de fuerza y resistencia, sino que también se están viendo en diferentes etapas, como en la mujer para prevenir la sarcopenia, como en pacientes que tienen un estrés proteico por una patología, como hemos comentado antes, del cáncer. ¿Qué pasa? Que ahí está más estudiado el HMB, hidroximetilbutirato. Es otro metabolito que viene también de la leucina, como que previene o mantiene esa degradación del músculo, ¿vale? Como que mantiene la masa muscular durante el proceso de quimioterapia, radioterapia o de poca ingesta. Entonces, yo que me dedico un poco a ese área de la desnutrición y pacientes oncológicos, ya tenemos suplementos específicos con sus proteínas, sus vitaminas, la D o todos los minerales que necesite y esa ayuda ergogénica, ese metabolito del HMB. Lo que no tenemos es con creatina, ¿vale? La creatina está más enfocada como todavía a pacientes sanos o rendimiento deportivo, ¿vale? ¿Creo que se podría beneficiar? Sí, pero que hace falta que hagan estudios específicos también, claro. Si no, no podemos tirarnos al charco. Más investigación, más válida. Perfecto. Exacto. Muy bien, pues terminando este segundo bloque de nutrición orientada a la mujer, si quieren nos adentramos un poco en el mundo de la nutrición deportiva. Aquí sí que la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son los principales errores? Porque bueno, es verdad que hemos hablado antes de las redes sociales, hoy en día, vemos muchos consejos de nutrición, de gente que a lo mejor no es nutricionista, otros quizás que sí, pero bueno, al final esto evidentemente es muy individual. Pero cuéntanos un poco qué principales errores te cuentas tú, por ejemplo, en consulta, a nivel de resistencia, un deportista de resistencia o un deportista de fuerza, alguien que haga CrossFit, que haga Aerox o un triatleta o un corredor. Si quieres diferenciamos un poco esas dos partes. Como bien dice, todo el mundo sabe de nutrición. Creo que es un mundo con mucho intrusismo, entonces hay que tener mucha cautela. También doy un voto a que las redes sociales también muestran o divulgan con información de calidad y cada vez me encuentro que hay como una base de educación nutricional un poquito mejor que hace 10 años, ¿no? Cuando yo empecé. Es también quizás saber filtrar, ¿no? Un poco la fuente, ¿no? Un aprendizaje ya de cada persona que aprenda a filtrar en qué fuente coge información. Exacto. Y en qué fuente no. Claro, yo soy muy de ciencia, entonces todo lo que no tenga una referencia, una evidencia científica, pues no me lo creo. Ayer venía escuchando un podcast donde un chico en el Instagram pues daba un comentario sobre que el café era malo porque generaba inflamación, tal. Claro, no se basaba en ningún estudio, ni ninguna referencia, y el que estaba realizando el podcast pues lo comentaba, decía, he hecho una revisión, he buscado información, no hay ni un artículo que me referencie lo que le estaba diciendo. Entonces, yo sé que a lo mejor la persona en su día a día pues no entiende de buscar o hacer una búsqueda bibliográfica para buscar un artículo, incluso lo puede encontrar y no sabes identificar si esa calidad del estudio es buena, mala, regular. Para ello creo que hay gente muy buena que dedica mucha gran parte de su trabajo a divulgar, a hacer esas revisiones. Y creo que en ese aspecto nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Como que nos da ya masticadita la información y sería una buena opción. Claro, pero te puedes encontrar de todo. En las redes sociales te puedes encontrar prácticamente de todo, hablando de cualquier cosa. Entonces, tener mucho criterio y siempre evidenciar, ¿vale? Para que te puedas quedar con algo de la información. Me habías comentado que diferenciáramos en los errores que te sueles encontrar ahí un poco en consulta. Bueno, en los deportes de resistencia el gran error es como no
cubrir los requerimientos de hidratos de carbono, ¿no? Que es nuestro sustrato energético por excelencia en este tipo de deportes, como la gasolina, ¿no? Para poder rendir. Siempre como que está infraestimado ese aporte de carbohidratos. Y también la reposición, como que me centro mucho en a lo mejor lo que como diariamente, y a veces infraestimado, como he dicho, lo que hago intraentreno o intracompetición, lo que ingiero durante, pero después ya me relajo en la recuperación, ¿no? En la comida de después de la competición o del entreno. Como que ya ahí, pues bueno, ya me tomo mi cervecita, me tomo ultraprocesado o precocinado o pizza o tal, porque como ya he cumplido como el objetivo, me permito, ¿no? Como el premio. Me doy el premio, claro. Y esa comida es también una de las prioridades, de las más importantes, porque es la que después me va a reducir el riesgo de lesiones, va a reducir la inflamación, va... Después, si quieres especificar un poco qué tipo de comida sería más específica. Perfecto. Y si me voy a la otra vertiente, a los deportes de fuerza, sería como todo lo contrario, sería dar por encima del aporte de proteína que realmente yo requiero, ¿vale? En los deportes de fuerza, dependiendo del objetivo que tengas, ¿no? Si damos una dieta de déficit, porque quiero reducir el porcentaje de grasa, vamos a poner un contexto, el aporte proteico estaría aumentado, ¿vale? Más que en una dieta normocalórica o de superávit, ¿vale? Pues en el superávit lo que quiero es introducir pues, más aporte calórico y puedo aumentar un poquito de hidratos y de grasa. Pero en las dietas de déficit calórico, como estoy reduciendo entre 300 a 500 calorías, el cuerpo realmente como que no sabe de qué depósito tirar, ¿no? Tenemos el depósito de grasa, de tejido adiposo, tenemos el depósito de glucógeno muscular y hepático. Si yo hago un déficit, el cuerpo, si no tiene un buen aporte de proteína, puede que incluso me tire de ese depósito de glucógeno muscular, del músculo, ¿vale? Para obtener energía. Entonces hay que dar muy buen aporte de proteína para que entienda que tiene que tirar solo del depósito de grasa, ¿vale? Eso me va a asegurar pues, que yo puedo estar más tranquilo de que no voy a tener esa pérdida muscular. Y luego, en temas gimnasio y tal, tengo el concepto, la idea de cuanto más proteína es mejor, de que cuanto más cercano al terminar el ejercicio ingiera esa ingesta proteica mejor. Y eso sería un poco falso. Lo que tengo que hacer es distribuirlo en bonos proteicos a lo largo del día, entre 4 o 5 tomas al día de bonos proteicos, sería entre 20 o 30 gramos, ¿vale? Eso hace que el cuerpo tenga capacidad de mejor asimilación y no dar una ingesta, una comida o dos al día con mucha cantidad. Cuando yo en una toma ingiero más de 60 gramos de proteína, el cuerpo lo va a excretar. No va a producir daño renal, ya se está viendo que no es tan directo, se va a excretar en forma de urea, pero no tendría beneficio. O sea, me estoy comiendo medio kilo de carne para intentar mejorar mi masa muscular y yo realmente lo que voy a absorber es la mitad. Está limitada, claro. Exacto. Entonces ahí tiendo a ver que hay como una ingesta mayor de lo que realmente requiero. Volviendo a deporte de resistencia, entonces digamos que sí que es muy importante esa ventana metabólica, por así decirlo, que bueno, creo que también ya hay algún estudio que dice que no tiene que ser tan inmediata, ¿no? Es mayor a lo que es mayor a esos 30 minutos que siempre, ¿no? Se decían antiguamente. Sí. Ahí sí que sería muy recomendable. ¿Recomiendas, por ejemplo, a nivel de suplementos, utilizar un recovery? Es decir, termina tu entrenamiento de series o tu entrenamiento de ciclismo y llegas a casa, prohibido parar a tomar la cervecita, directamente a casa. Hombre, algún día lo podemos hacer, ¿no? Sí. Bueno, llegas a casa, te haces un preparado, digamos, que a lo mejor es más sencillo, ¿no? Más útil. Sí. Lo que te decía, la ventana anabólica no es de 10 minutos, o sea, no termino el ejercicio, lo tengo que incluir ni en fuerza ni en resistencia. Tengo una ventana mucho mayor de 1 o 2 horas, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo tengo capacidad de poder incluir esos alimentos combinados. En los deportes de resistencia sí que es interesante tanto incluir la parte de hidratos de carbono para la reposición de glucógeno muscular y hepático y combinarlo con un aporte de proteína, que eso también es algo que se nos suele olvidar y necesitamos reponer, porque nosotros tiramos también del daño muscular. Del daño, exacto. Entonces, esa reposición en conjunto sería esencial. Lo puedo hacer con comida, hay gente que prefiere comer, masticar en sólido porque tiene apetito y prefiere hacer las ingestas pues, más saciantes.
Y hay otros que prefieren pues tener la capacidad esa de cojo un cacito, lo diluyo en líquido y me lo bebo. Y ahí ya tengo mis hidratos y mis proteínas que me repongan después del entreno, que son los recovery que comentábamos. Y es lo que habría que calcular, ¿no? De qué cantidad necesitaríamos para cada tipo de persona, que eso ya es ajustado con los gramajes que necesite, pues por los kilos, por el tiempo de ejercicio que haya tenido, va a depender de muchos factores. Perfecto, perfecto. Pues Rocío, siguiendo con rendimiento, claro, hay una diferencia muy grande a nivel de estrategia nutricional, tanto en entrenamiento como en competición, en función de la duración de la prueba, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Entrenos de en torno a una hora, un poco más o inferiores, digamos que quizás no es necesario hacer ninguna ingesta durante el entrenamiento, siempre y cuando previamente hayas cubierto bien las necesidades. Pero a partir de las 2, 3, 4 horas para los deportistas de larga distancia o incluso otros deportes de fuerza o iros, que digamos que son entrenamientos más largos, incluso doble sesión, que luego te preguntaré un poco cómo alimentarnos entre sesiones. ¿Recomiendas, por ejemplo, hacer una estrategia, porque al final un deportista de larga distancia cuando compite utiliza o bien sean geles energéticos o bien esos preparados de maltodextrina? ¿Utilizar los mismos suplementos, por así decirlo, en entrenamiento que en competición? ¿O digamos que priorizas un poco más otros alimentos, digamos, más naturales para entrenamiento y solo focalizarlo, lo que son geles y demás, más orientados a entrenamientos precompetitivos o la competición, por así decirlo? Lo importante es no probar nada nuevo que no esté entrenado. Exacto. Igual que entrenamos la bici, la carrera, la natación, tenemos que entrenar lo que ingerimos durante ese entrenamiento, ¿vale? Para que después en la competición no haya sorpresa a nivel digestivo ni malestar. Entonces, lo más importante, tenemos que partir de la base de que hay que trabajar muy bien el hábito alimentario, la distribución de las comidas y de los nutrientes, ¿no? Por así decirlo. Luego, realizar un buen ajuste del pre-entreno, intraentreno y post-entreno, ¿vale? Y luego voy a hacer como un calco de ello en la competición, ajustado pues al tiempo que dure la prueba. Pues si estamos hablando de 8 o 9 horas entre natación, bici y carrera, pues obviamente hay que llevarlo todo muy ajustado y con tiempos para que no se me olvide, para que sepa que cada hora tengo que llegar a cubrir. Lo que se recomienda es intentar llegar a 60-80 gramos de hidrato de carbono por hora. Cuanto más cercano a 100, mejor. Personalizar. Es que al final los élites están consumiendo 150 gramos por hora, pero es que no podemos nosotros equipararnos a ellos, que se dedican, entrenan y trabajan esa ingesta. Entonces nosotros iremos como a un nivel menor y también, como he dicho, entrenándolo, cada vez yo veo que hay más capacidad de tolerancia, ¿vale? Yo utilizaría los mismos suplementos que utilizo durante los entrenos que en la competición, por lo que he dicho, que no haya sorpresa. Perfecto, ¿vale? Fantástico. Al hilo del consumo de hidratos por hora, hablo un poco a nivel personal. La primera vez que fui a tu consulta estaba en torno a 70, 80 gramos. Es verdad que más de eso ya me costaba asimilarlo en la especialidad que hago yo, que es triatlón de larga distancia, Ironman. Este año ya estoy cerca de 90, 100. La verdad que lo voy asimilando mejor. Pero claro, veo por ahí mucha gente que no, obligatoriamente tengo que llegar a 120 o tengo que llegar a 110. Claro, es lo que, o sea, no somos profesionales. La intensidad a la que vamos nosotros tampoco es la intensidad a la que van los profesionales. La vía metabólica que utilizamos nosotros o las intensidades son muy diferentes. Entonces, al hilo de esto, háblanos si quieres un poco del proceso del vaciado gástrico, la importancia que tiene la hidratación, que creo que es la gran olvidada. Es verdad que no lo hemos comentado Entonces, si quieres, pues al hilo de esto comentamos un poco estos aspectos. Bueno, la hidratación es algo fundamental, tanto en una alimentación saludable como sobre todo en deporte y sobre todo de resistencia, porque hay un gran desgaste de sudoración, dependiendo también del clima que nos encontremos,
va a haber más tasas de pérdida, ¿no? De electrolitos y de agua. Entonces, el tema del agua es verdad que hasta que el cuerpo no nos lo pide, ¿no? Con esa sequedad de la boca y tal, como que no vamos a por el agua. Cuando ya nos lo pide, ya estamos deshidratados. Claro. Entonces tenemos como que ir anticipándonos. De forma normal deberíamos de ingerir en un ejercicio moderado con entre 400 y 800 mililitros por hora, ¿vale? Si nos vamos a ejercicios más intensos o que haga más calor, temperaturas más altas, sí que tendremos que llegar entre 1 litro y 1,5 litros por hora. ¿Cómo podemos saber o detectar que tenemos una deshidratación? Con la escala típica esta de Armstrong, que es la del color de la orina, cuanto más clarito, mejor hidratado estoy, cuanto más oscuro, amarillo verdoso, más deshidratado estoy, ¿vale? Entonces yo ahí puedo como ajustar un poco a ojo si estoy bien o no hidratado. ¿Qué riesgo nos conlleva estar deshidratados? Pues aumenta prácticamente más de un 2% el riesgo de lesión, el estar en un estado de hidratación no óptimo. Entonces creo que es algo importante, un porcentaje que yo creo que me puede reducir bastante ese riesgo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y quería comentar algo más del tema de la orina y se me acaba de ir. Bueno, también estábamos comentando a través de la ingesta, ¿no? La importancia de la hidratación a la hora de también absorber esos hidratos de carbono que ingerimos, cómo influye también al vaciado gástrico. Exacto. Hay veces que no hacer una buena preparación antes de la competición pues, puede como agravar o aumentar el malestar digestivo, el que me dé problemas intestinales. Entonces, hacer una buena descarga desde el punto de vista de la fibra, 2 o 3 días previos a la competición, va a hacer que vaya todo más limpio y que mi tolerancia a esos hidratos de carbono, de maltodextrina o los geles que utilicemos, sea mejor, estén mejor tolerados, ¿no? También va a ser muy importante el ratio que tengan esos suplementos, esos geles de glucosa fructosa, ¿vale? En un ratio de 2:1 para evitar ese malestar digestivo, ¿no? Que se me puede ver agravado. Con respecto a lo que comentaba de la descarga de fibra y de grasas también, evitar alimentos muy pesados o procesados, la fibra la podemos encontrar pues, en los alimentos como verduras, frutas, integrales, ¿no? Intentar tomar una alimentación más limpia desde el punto de vista de hidrato de carbono, pues no tomar la pasta integral, tomar la pasta blanca, arroz blanco, patatas, ¿no? Todo ello va a hacer que a nivel intestinal haya un peristaltismo mejor y que evitemos esos gases y flatulencias que se pueden ver aumentados por esta fibra. Bueno, digamos esa semana precompetición, ¿no? Esa semana de tapering, por así decirlo. ¿Eres también partidaria de hacer esa descarga de hidratos para luego hacer esa pequeña carga días previos de competición? Depende de la persona, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo suelo utilizar esa periodización, ¿no? De entre 5 o 7 días previos a la competición, hacer esa descarga de hidrato de carbono, como una deplección que se llama de glucógeno muscular, como vaciar la reserva, ¿vale? de hepática y muscular, para después tener como mayor capacidad de repletarla de mejor forma, ¿no? Más cercano a la competición. Entonces, ¿cómo se haría eso? Pues bueno, 5 o 7 días previos, disminuyo los hidratos de carbono, puedo bajarlo entre 4 o 5 gramos por kilo de peso, ¿vale? Ajustado al paciente, se reducirían los hidratos de carbono en este caso, mantendría un buen aporte proteico y grasas de calidad para tener saciedad, si no puede que pase un poquito más de hambre. Y como coincide normalmente con esa descarga también de entrenamiento, pues no vamos a ver esa afectación a nivel del ejercicio. Luego, entre 2 o 3 días previos a la competición, haría ese aumento de hidratos de carbono, pero disminución de fibra y de grasas, ¿vale? Para hacer también ese descanso digestivo e intestinal. Y justo las comidas importantes antes de la competición sería, pues imagínate que la competición es por la mañana, ¿no? Pues haría la cena como ya una ingesta pre-competición. Aumento los hidratos de carbono simples, los azúcares simples, hidrato de carbono entre 8 o 12 gramos por kilo, acompañado con una ración más pequeñita de proteína, pero la mantendría. Reducir mucho las grasas y más aún la fibra. Ahí sí que no pondría ya nada de frutas, verduras. Priorizaría el hidrato de carbono, la proteína y esos azúcares simples. Y después sería esa ingesta del desayuno.
tener un periodo de tiempo para poder hacerla, que haya una digestión, ¿vale? Para que no me dé malestar justo antes de la competición. Dejar unas 3 horas por lo menos, ¿no? Sí, Es dos lo ideal, mínimo. 2 mínimo. Dos mínimo, porque la digestión 1 hora y media puede estar ya realizándose y si no, justo antes de la competición ingiero algo de rápida absorción, ¿vale? Para que tenga ese chute de glucosa previo a, ¿vale? Será como tener la reserva bien cubierta y luego tener las glucemias basales pues activas y aumentadas para que tenga la energía para ese primer comienzo. Perfecto, perfecto. Nos metemos, si quieres, ahora también un poco en el mundo de la suplementación a nivel deportivo. No sé qué tiempo llevamos, pero me gustaría estar contigo aquí 1 hora y media más preguntándote cosas. Pero bueno, por ir cerrando ya temas, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo. A nivel de suplemento, bueno, evidencia científica más que demostrado que la cafeína es muy importante. ¿Qué ratio, o qué recomendación de cafeína en competición recomendarías en un deporte de resistencia? Vamos a poner un ejemplo de un medio Ironman o un Ironman, una duración un poco más larga. Y también si recomiendas, por ejemplo, un consumo de cafeína en pruebas de a lo mejor de 1 hora, 1 hora y media, como puede ser un IROX o una prueba de CrossFit, por ejemplo. Si quieres vamos a contextualizar un poco el tema de los suplementos Perfecto. previamente. Yo soy partidaria del uso de los suplementos, pero sí que es verdad que si nos imaginamos como una pirámide, ¿no? Yo la llamo una pirámide de la suplementación, tenemos que ir como con los cimientos bien estructurados, ¿no? La base sería el ajuste calórico, ¿vale? Lo que hemos Perfecto. comentado al inicio del cálculo del gasto energético total, para hacer un cálculo de calorías correcto al gasto que tiene nuestro paciente o deportista o cualquier persona. Luego subiríamos a los macronutrientes, que serían las proteínas, los hidratos y la grasa, un buen ajuste y distribución de ese grupo. Luego pasaríamos a los minerales, o sea, los micronutrientes, minerales y vitaminas. Dentro de ese grupo, ya teniendo una alimentación variada en vitaminas, o sea, en verduras, en frutas, ya estaría aportando ese requerimiento, ¿vale? No tengo que ser tan específico para medir los miligramos que estoy aportando de tal, no. Y si hay un déficit lo podemos detectar en analíticas o con los síntomas que hemos comentado previamente. Como he dicho, gasto energético, macronutrientes, micronutrientes, distribución de las comidas, es decir, el pre, el durante, el post y la distribución de todas las tomas a lo largo del día sería fundamental, ¿vale? Para afinar un poco más en el rendimiento. Y por último, en el vértice, encontraríamos los suplementos. ¿Qué es lo que yo suelo encontrar? La pirámide invertida. La gente empieza por los suplementos y ya poco a poco me voy informando del tema de la alimentación y voy afinando un poco más pues en lo que tomo de proteínas, en los hidratos, Te agradezco esta aportación porque es cierto, además que es así. Buscamos esos suplementos milagros que nos mejoren nuestro rendimiento y te agradezco mucho esta aportación. No perder el foco, que lo importante es la base, la alimentación saludable y la propia palabra lo indica, es suplementación. Exacto. Como que suplementa algo que yo ya tengo de base. Entonces, si yo no tengo un correcto aporte energético, mi reserva cubierta, por mucho que yo dé un suplemento, mi beneficio en el rendimiento va a ser mínimo. Incluso ya es con una alimentación ajustada y con la suplementación, el beneficio puede ser un porcentaje bajo, va a depender de muchísimos más factores. El entreno que yo haga, el descanso y el sueño que yo realice, el estrés psicológico que yo pueda llevar de acumulado, ¿no? Entonces, hay muchas patas en este banco que tenemos que ir teniéndolas en cuenta para que todo esté equilibrado y estabilizado. Ya una vez que tenemos todo eso trabajado y nos vamos a qué tipo de suplemento puede tener más evidencia en este tipo de deportes de resistencia, como me decía, más de larga distancia, los de grado de evidencia A, podemos encontrar la creatina, que la hemos comentado ya previamente. Normalmente el ajuste sería de 0,1 gramos por kilo de peso. De forma general se dice entre 3 y 5 gramos, pero a mí me gusta como personalizarlo más por kilo para que sea más efectivo. El beneficio no se empezará a ver hasta que yo llevo consumiéndola entre 1 o 2 semanas, porque funciona como un umbral, ¿no? Voy aportando la creatina y lo que hace es que vamos aumentando la fosfocreatina en el músculo, ¿vale? Eso es como el ATP, la energía. Cuando ya llego a un umbral máximo, ahí es donde empiezo a ver el resultado.
Por eso se dice de que lo tengo que consumir diariamente, independientemente de la hora. No se ha visto mucho cambio de tomarlo por la mañana, cercano al entreno o por la noche. Lo importante es que sea continuo, diario. No hacen falta realmente hacer muchos descansos para mejorar la tolerancia o tal. Se puede mantener el tiempo. No tiene tampoco interferencia con la cafeína, ¿no? No, son independientes, Perfecto. ruta metabólica totalmente diferente y Perfecto. no afecta a la absorción. Se puede tomar conjunto, es decir, yo puedo tomar el desayuno con un café y tomarme la creatina. Y luego, importante a nivel de calidad, que tenga el símbolo de Creapure, es el que me va a dejar tranquilo en el que está pasado por calidad, de que es un suplemento de calidad, ¿vale? Perfecto. Prefiero pagar un poquito más y tener ese símbolo a tomar el otro que puede estar un poco adulterado o no, que no sea puro, ¿vale? Eso es la creatina. Luego, a nivel de BCA, glutamina, tal, no soy tan partidaria porque el grado de evidencia no es tan fuerte como si yo suplemento con una proteína whey. La proteína whey de suero lácteo es completa, tiene todos los aminoácidos, o sea que estaría cubriendo todos los suplementos individuales y repondría de forma correcta a nivel de la masa muscular, ¿vale? A veces no lo necesito porque yo con la ingesta de comida, ya con la carne, el pescado, el huevo, puedo llegar a ese requerimiento, pero bueno, en algunas ocasiones es verdad que el aporte es tan alto pues que al paciente no le dan las tomas al día para poder cubrir y es muy fácil pues tenerlo en un batido y tomarlo en líquido, ¿vale? Luego tenemos los nitritos, no sé si habrás escuchado hablar del tema de la remolacha, la espinaca, los zumos estos que vienen preparados. Bueno, los nitritos lo que hace es como aumentar el transporte del oxígeno al músculo, entonces como que dilata los vasos sanguíneos y el músculo se fatiga más lento, ¿no? O sea que tarda más en fatigarse, por así decirlo. Me tendría que tomar la ingesta como 2 o 3 horas previas, ¿vale? De 0,2 a 0,3 gramos por kilo de peso. Luego pasaríamos al bicarbonato, que el inconveniente de este suplemento... El estómago, ¿no? Exacto. Ya que vamos con la carga de geles y de que tenemos riesgo de tener malestar digestivo e intestinal, hay que afinar mucho, ¿no? hay que entrenarlo mucho diría yo. Claro. Si lo prueba, es que depende de la persona. Yo he probado con gente que le va estupendo y que si obtiene ese beneficio, que actúa a nivel de como un tampón, retrasando como ese agotamiento también a nivel muscular. Y hay gente pues que en ejercicio de alta intensidad o larga duración pues que ven ese beneficio. Pero es verdad que lo de la tolerancia es muy relativo y no me atrevería yo a generalizarlo, ¿vale? Y luego tenemos también la betalanina, ¿vale? La betalanina también se utiliza en este tipo de deportes de alta intensidad o larga duración, incluso también lo he utilizado en atletismo, en sprint, porque te hace eso, como que te agotes más tarde y tengas un plus más, ¿no? Como de energía. Inconveniente, pues que da esa parestesia en extremidades, en brazos. Hay gente que nota picores, sobre todo cuando suda. Entonces, bueno, pues también depende de la persona, pues lo puede mantener más o menos. La betalina sí tengo que tomarla mínimo como 2 semanillas, un mes antes para notar los efectos, ¿vale? Lo otro es como más directo. Que no te he comentado, el bicarbonato sería como 1 hora, hora y media previa, ¿vale? Y este sí sería como más a largo plazo, igual que la creatina. Y ya por último, la cafeína, que era lo que tú me comentabas. La cafeína pues, es un suplemento que tiene mucho interés, hay muchos estudios en diferentes deportes, tanto de fuerza como de resistencia y diferentes deportes como fútbol, baloncesto. Está bastante estudiado, con bastante evidencia también de grado A. Único inconveniente que veo, pues que puede afectar un poco al nerviosismo, ¿no? Ya que da como un chute de adrenalina, te mantiene el sistema cognitivo más alerta, estás como más activo, pero hay gente que le perjudica porque le pone más nervioso de lo que realmente ya está con la presión de la competición, entonces también habrá que verlo. También va a depender de la tolerancia que tú tengas a la cafeína. Si tú ya con un café o 2 notas el efecto, pues no va a hacer falta que te tome una capsulita de 400 microgramos. Simplemente con un café que tiene entre 80 y 100 microgramos, si te tomo un par de ellos, pues puede que notes ese beneficio. Y a lo que me preguntaba de cuándo tomarlo, cuánto tarda en hacer efecto, hace como el pico máximo de efecto a los 40-45 minutos. Entonces yo tengo que tener eso en cuenta.
Si, por ejemplo, es un entreno cortito o una competición cortita que va a durar menos de 1 hora o incluso 30 minutos o 40, me lo tengo que tomar mucho antes de empezar. Claro. Luego está en los deportes de larga distancia, pues que puedo ir haciendo cálculos de cuándo es cuando me baja a mí el desgaste o siento el cansancio, tal como para tomar ese gel a lo mejor con esa cafeína y lo voy alternando, con uno sí, uno no, y a lo mejor cada 40 minutos. Entonces voy notando como que se me mantenga ese pico de cafeína a lo largo de la competición. Muy bien, ¿Vale? fantástico. Pues muy bien, Rocío. Bueno, creo que hemos abordado muchísimos temas y como te he comentado antes, seguiría aquí haciendo preguntas 1 hora más, pero bueno, sé que tu tiempo vale oro. Nada, quiero agradecerte tu presencia en este segundo episodio. Creo que ha sido súper interesante, que vas a aportar en este caso mucho conocimiento. Y nada, me gustaría que nos comentaras si alguien se quiere poner en contacto contigo, dónde puede encontrarte. Pues mira, actualmente, como he dicho, estoy desarrollando la parte investigadora en Málaga, en el hospital, pero también paso consulta privada en el Martín Carpena, en el Centro Médico AMS, ¿vale? Ahí paso un día por semana, una tarde. Y luego también tengo mi consultita en la Cala de mi hija, que ahí es donde nosotros tenemos el punto más cercano para poder derivar. Y como te he dicho, pueden ser pacientes de cualquier perfil, desde mujeres con problemas hormonales, premenopausia o menopausia, desde problemas digestivos o personas que quieran afinar un poco más en su rendimiento o composición corporal o adaptarlo más a su tipo de deporte. Fantástico. Pues Rocío, muchas gracias de verdad. A vosotros. Y nada. Un placer haber estado aquí compartiendo y esperemos que podamos hacer otro con otro punto de vista y otros temas. Estoy seguro que sí, que nos volveremos a ver. Muchas gracias.